Vamos a empezar básicamente con el formulario para este parcial, ¿sí? Entonces, primero empezamos con las bombas, ¿sí? Esto es una gráfica que me representa a mí cómo se comporta una bomba y debemos recordar esta ecuación de acá, ¿sí? Que es que caudal es igual a las revoluciones por la capacidad de la bomba. Básicamente, si nosotros tenemos que la bomba gira más revoluciones, pues va a tener en este caso mayor caudal, ¿sí? Eso es lo que me dice. Recuerden que hasta el momento habíamos estado trabajando con bombas con desplazamiento positivo y ahora tenemos pues que son de caudal variable. Esto va a afectar levemente, sí, más adelante lo vamos a ver. Y también tenemos que tener en cuenta cuáles son el sistema de unidades en el que nosotros estamos trabajando. En serio, muchachos, tengan muy en cuenta esto para cuando ustedes den la respuesta porque usualmente se equivocan, ¿sí? La revolución, bueno, las RPM se van en revoluciones por minuto, lógicamente, ¿sí? Y la capacidad usualmente se da en unidades de volumen, por ejemplo, pulgada cúbica sobre revolución. ¿Qué significa? La capacidad es por cada revolución cuánto caudal me da, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos trabajando en este caso así, tendríamos pulgada cúbica sobre minuto. Entonces, ¿qué ocurre? Si a usted le dan una fórmula de una caída de presión de una válvula direccional y a usted le dicen que esa cuestión, que el caudal, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Esto solamente sea así, Q es igual a K por raíz de delta de P, ¿sí? Si usted aquí hace el despeje, ¿sí? Y a usted le dicen el caudal está en GPM, en este caso no le sirve, ¿sí? Tiene que hacer la transformación, tiene que transformar las unidades para que tenga coherencia lo que usted esté colocando en la fórmula. En serio, muchachos, se suelen equivocar mucho en eso. Por favor, tengan mucho cuidado con el sistema de unidades, ¿oyeron? Bueno, aquí para que me rinda un poquito, entonces ya adelanté un poquito la escritura. Lo diferente que trae este corte, básicamente, son las eficiencias volumétrica y mecánica de una bomba. Primero empecemos con la volumétrica. En el primer corte, pues ustedes no toman ninguna ineficiencia y vamos a analizar tres puntos. Punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Por qué estos tres puntos son de tanto interés? Básicamente, cuando el motor está transmitiendo, sí, que está girando y está haciendo que la bomba pues gire lógicamente y dé un caudal, existe unas pérdidas mecánicas, ¿sí? O sea, cuando la bomba gira, hace que gire este eje y llega a la bomba. Aquí hay pérdidas, ya sea por calor, ya sea por ruido, ¿sí? Pérdidas en general. De igual forma, del punto 2 al punto 3 existen pérdidas. ¿Pérdidas en qué? Estas pérdidas se conocen como pérdidas de caudal o pérdidas volumétricas. En el primer corte ustedes tenían que caudal nominal, ¿sí? Que así lo nombré el punto 3, era igual al caudal teórico. Caudal teórico es básicamente el caudal que succiona, bueno, el caudal que aspira del tanque, ¿sí? En este caso, ¿sí? Como estamos trabajando con ineficiencias, el caudal nominal va a ser menor que el caudal teórico, ¿sí? Básicamente, aquí hay un caudal que entra por las ineficiencias que existen en la bomba, hay un caudal de pérdidas y pues hay un caudal nominal. Entonces ya tenemos la primera fórmula, que es que la eficiencia volumétrica va a ser igual al caudal nominal dividido en el caudal teórico, ¿sí? Vale, esa es la primera formulita que tenemos. Y recuerden la fórmula que nosotros ya teníamos que no contemplábamos la eficiencia volumétrica, la podemos seguir usando a conveniencia, lógicamente. El caudal teórico va a ser igual a la capacidad de la bomba multiplicado por el número de RPMs. José, ¿cómo hago yo para saber qué es el punto 2? Porque no contemplo ninguna ineficiencia, ¿sí? Básicamente por eso. Si yo acá contemplase la eficiencia volumétrica que es menor que 1, ¿sí? La eficiencia volumétrica siempre va a ser menor que 1. Si yo acá contemplase la eficiencia volumétrica, ya no sería el caudal teórico, ya sería el caudal nominal, ¿vale? Y pues yo sé que el caudal de pérdidas es igual al caudal teórico menos el caudal nominal. ¿Listo? Eso respecto a los caudales, espero que haya quedado claro y vamos ahora con la eficiencia mecánica del motor. Ahora vamos a analizar la eficiencia mecánica de la bomba, ¿sí? Básicamente, ¿qué es eficiencia mecánica?
Anteriormente estábamos relacionando los caudales y ahí sacamos la eficiencia volumétrica. Alguien me podrá decir, uy José, entonces si el motor transmite, o sea, gira, y ese giro es lo que hace que la bomba pues dé un caudal, entonces es que las pérdidas de RPM, algo así, no necesariamente no. Vamos a relacionarlo por energías. Entonces la eficiencia mecánica se va a definir como la potencia hidráulica sobre la potencia del motor, ¿sí? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es pasar del punto 1 al punto 2, ¿sí? ¿Por qué del punto 1 al punto 2? Pues básicamente para no tener en cuenta la eficiencia volumétrica. Debemos recordar que en este punto de acá, ¿sí? Si nosotros analizamos el 3, ya tenemos en cuenta la eficiencia volumétrica, ¿sí? O sea, ya está ahí implícita, ¿sí? Cuando pasamos de 2 a 3, usamos la eficiencia volumétrica. Pues dado que solamente estamos definiendo la eficiencia mecánica, pues solamente vamos a trabajar con el punto 1 y el punto 2. El punto 3 lo dejamos ahorita para más tarde, ¿listo? Entonces la potencia hidráulica va a ser igual a la presión por el caudal teórico. Teórico dividido en el torque por la velocidad angular. Lógicamente esto me va a dar en HP y esto me va a dar en HP. O kilowatts o lo que ustedes quieran, watts, ¿listo? La eficiencia total, ¿sí? Va a ser igual pues la multiplicación de la eficiencia mecánica por la eficiencia volumétrica, ¿sí? A ustedes pueden que les den, por ejemplo, no, la eficiencia total de la bomba es de 0.91 y la mecánica es de tanto. Usted ya puede usar la eficiencia volumétrica, ¿sí? Puede hallarla. Ahora bien, si a ustedes les dicen, por ejemplo, ustedes ya hicieron el cálculo, ¿sí? Ustedes ya hicieron el cálculo y a ustedes les dio, bueno, cuando ustedes decían, ¿no? ¿Cuál es la potencia del sistema? Y ustedes lo hallaban como presión por caudal dividido en 1714. Sí, que ustedes usaban la presión en 3, o sea, la presión después de la bomba, el caudal del sistema. Ustedes realmente lo que ustedes están hallando era la potencia en 3, ¿sí? Porque ustedes no tomaban ninguna ineficiencia. Básicamente, si a ustedes le piden la potencia del motor eléctrico, por ejemplo, va a ser la presión por el caudal. ¿Cuál caudal? Caudal nominal. José, ¿por qué el caudal nominal? Esto es exactico de lo que ya habíamos trabajado, ¿sí? Es exactamente igual que como ustedes lo trabajaban en el primer corte, ¿sí? La presión del sistema, la presión en 3, el caudal en 3, ¿sí? José, entonces nosotros cuando colocamos las ineficiencias, primero que todo aquí necesitamos el factor de conversión, ¿sí? 1714, por ejemplo, si estamos trabajando con PSI y GPMs. Si nosotros pasamos de 3 a 1, tenemos que tomar todas las ineficiencias, ¿sí? De 3 a 2, la eficiencia volumétrica. Y de 2 a 1, la eficiencia mecánica, ¿sí? Entonces aquí sería la eficiencia total, ¿vale? ¿Por qué? Porque de acá a acá se pierde caudal. Y de acá a acá se pierde potencia. ¿En qué? En forma de calor, en forma de ruido, ¿sí? Por ejemplo. En este caso tenemos que tomar las ineficiencias. ¿Qué significa? Supongamos que aquí esta vuelta me da, como por poner números, ¿no? 1000, ¿sí? Aquí no van a llegar los mismos 1000, ¿sí? Aquí no van a llegar los mismos 1000. Cuando esto pase a la bomba, se va a perder un poco de potencia en forma de calor, en forma de ruido. Y cuando la bomba succione el caudal, va a perder un caudal que ya es, como dijimos, ¿no? El caudal de pérdidas. O sea que se tienen esas dos ineficiencias. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Ahora bien, nosotros podemos desglosarlo un poquito, por ejemplo, extender esta fórmula. O sea, desde que ustedes sepan qué es lo que están haciendo, ustedes pueden jugar con las fórmulas todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, presión por caudal nominal es igual a el factor de conversión multiplicado por NV por NM. Y si ustedes se dan cuenta, esta partecita de acá, caudal nominal sobre la eficiencia volumétrica, ¿a qué es igual eso? Pues podemos relacionarlo directamente con esta fórmula de acá, ¿no? Básicamente.
Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al caudal teórico. ¿Sí? Aquí podemos hacer el despeje rapidito. Caudal teórico es igual al caudal nominal sobre NV. ¿Sí? Que es lo mismo que tenemos acá. Esto es igual a esto. ¿Sí? Así que en llegado caso, si ustedes se quieren saltar un pasito, pues pueden hacer directamente ese despeje, ¿sí? No hay ningún problema. O sea que usted acá les quedaría, por ejemplo, presión por el caudal teórico sobre el factor de conversión multiplicado por la eficiencia mecánica. Entonces, básicamente, así es como se va jugando con las eficiencias, los caudales y todo eso. Entonces, si por ejemplo a ustedes les dicen, ¿cuál es la potencia del sistema? La potencia del sistema es la potencia de 3. Entonces, ¿cómo se hallaría esa potencia? La potencia del sistema, ¿sí? Del sistema se halla como presión por caudal nominal sobre el factor de conversión, ¿sí? Básicamente, si le dicen, calcule la potencia de la bomba, como es la potencia de la bomba, usted no va a tomar en cuenta el motor, ¿sí? O sea, no va a tomar la eficiencia mecánica porque le están preguntando desde la bomba. Entonces usted dice presión por caudal teórico, ¿sí? Sobre, voy a echar esto un poquito para abajo. Sobre caudal teórico dividido en el factor de conversión multiplicado por la eficiencia volumétrica, ¿sí? Esa va a ser la potencia de la bomba, ¿sí? Y si a usted le preguntan, bueno, ¿cuál es la potencia de la bomba, del motor? ¿Sí? Pues ustedes ya toman en cuenta todas las ineficiencias, ¿sí? Todas las ineficiencias. Entonces, presión por caudal nominal, ¿sí? Dividido en factor de conversión, NV, NM. Entonces, vamos a colocar aquí un ejemplo cotidiano para que quede un poquito más claro. Imagínense que su mamá, la mamá de ustedes, es el motor. Y le dice, mijo, vaya y cómpreme, por favor, un arroz que cuesta 1500, ¿sí? Entonces usted dice, listo mamá, ya voy. Y usted va caminando y trum, se le caen 500 pesos. Listo. ¿Vale? 500 pesos. Y cuando la señora recibe la plata, se le caen otros 500 pesos. ¿Sí? Realmente, aunque su mamá, la mamá de ustedes mandó 1500, lo que acabó en caja fueron 500 pesos. ¿Sí? Independientemente. Entonces, básicamente, es lo mismo. El motor manda una potencia, ¿sí? Básicamente, lo que se pierde en calor, en ruido y todo eso, es una energía que se pierde, ¿sí? Se pierden 500 pesos. Y luego, cuando la bomba succiona, hay un caudal que se pierden otros 500 pesos. Y lo que llega a la caja, o sea, lo que llega al sistema, es como lo real, ¿sí? Como la potencia del sistema realmente. Pero así se calcula cada cosa. El punto 3, que es el sistema, se calcula así. El punto 2, que es la bomba, se calcula así. Y el punto 1, que es el motor, se calcula así. En este caso, para la potencia del motor se contemplan todas las ineficiencias, ¿sí? Porque el motor da toda la potencia, el motor da toda la energía. Ya lo que siga de ahí en adelante es que se pierde. Perfecto. Y bueno, no sé si ustedes se lo pregunten. Yo la verdad nunca he visto esta pregunta, pero de igual forma les doy la fórmula también, ¿sí? El torque de la bomba se halla como el delta de presión en bares por la capacidad de la bomba dividido en 20 pi, listo. Entonces si se lo preguntan, ahí les queda la fórmula, listo. Ahora vamos con la eficiencia volumétrica del motor. Entonces, habíamos llamado que la potencia, perdón, que el caudal que entra al sistema lo habíamos llamado como caudal nominal, listo. Entonces, vamos a decir que el caudal nominal está entrando por acá, ¿vale? Aquí hay un caudal de salida, ¿sí? Y acá hay un caudal de pérdidas, ¿vale? Entonces, de igual forma, los motores y las bombas se comportan igualito, literalmente. Sí, van a tener también pérdidas de caudal. Y también vamos a tener una eficiencia volumétrica, pero en este caso del motor, dado que la eficiencia volumétrica siempre son menores a 1, ¿sí? Si fuese mayores a 1 estaríamos creando energía, pues se define como el caudal de salida sobre el caudal nominal,
¿sí? Y básicamente el caudal de salida nosotros lo podemos hallar como, igual que en la bomba, ¿sí? La capacidad del motor multiplicado por las RPM del motor, básicamente. Entonces, básicamente, bueno, si necesitan el caudal que entra al motor, pues es el que da la bomba. Y si necesitan saber cuál es el caudal que, pues ya, después de haber pasado por el motor, cuál es el caudal correspondiente, lo pueden hallar con esto, ¿sí? También pueden combinar las dos fórmulas si pues les conviene, ¿no? Si es conveniente para ustedes, o si no lo pueden calcular por aparte. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño saltico y vamos a ir directamente a la eficiencia mecánica. Entonces, ¿qué ocurre con la eficiencia mecánica? Ustedes usualmente, esto es un ejercicio que ustedes perfectamente les pueden colocar, ¿sí? Entonces, les pueden colocar normal una carga, acá les pueden colocar un sistema de poleas, por ejemplo. Creo que yo resolví un parcial que es de ese estilo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Ustedes van a tener, primero que todo, por ejemplo, un torque del tambor, ¿sí? Y una velocidad angular del tambor, ¿sí? Eh, pues en ese caso ustedes ya tendrían la potencia, lógicamente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Creo que esto también lo explico en el ejercicio, si no estoy mal. Es que estoy un poco perdido con los tiempos. Si ustedes le dicen, por ejemplo, bueno, aquí ustedes tienen la carga, ¿no? Se dice, no, la carga se mueve a tanta velocidad. Supongamos que ustedes les dan un sistema de poleas, ¿sí? Ustedes van a hallar la relación de cuerdas, ¿sí? Y a ustedes al final de cuentas lo que les interesa es saber cuál es la velocidad lineal que le está llegando al tambor. No el que siente la carga, el que siente el tambor, ¿listo? Y ustedes después de eso ya pueden calcular la velocidad angular del tambor. ¿Cómo? Con la fórmula velocidad es igual a W por R, ¿sí? Básicamente. Entonces, como ya lo habíamos dicho, la eficiencia mecánica del motor, ¿sí? Porque acá hay dos motores, 1 y 2, ¿listo? La eficiencia mecánica del motor es la potencia, en este caso, del tambor sobre la potencia del motor, ¿sí? En este caso, en particular, como estamos viendo, tenemos un sistema de transmisión, ¿sí? Básicamente. Aquí lo tenemos con este eje, ¿sí? Entonces, aquí hay una transmisión, ¿sí? Esto acá una transmisión. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una eficiencia de transmisión y tenemos un factor de transmisión, ¿sí? Entonces, básicamente, esto va a ser igual a el torque del tambor, ¿sí? Por la velocidad angular del tambor. Eso es básicamente la potencia que tengo en este momento en el tambor, ¿sí? Y la potencia del motor va a ser lógicamente el torque de operación, que así le llamo yo al torque que da el motor, multiplicado por la velocidad angular del motor, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ya habíamos dicho que aquí tenemos una transmisión. Entonces, el W del motor, ¿sí? Va a estar condicionado. ¿Condicionado por qué? Pues básicamente va a ser la misma velocidad angular del tambor. Eso en un mundo donde no hay pérdidas, ¿sí? O sea, sí, esto y esto giran igualito, ¿sí? Entonces van a haber ineficiencias. ¿Ineficiencias de qué? Ineficiencia de transmisión, ¿sí? Y lo debemos multiplicar por el factor de transmisión, ¿sí? Ya sea que usted le diga, no, el factor de transmisión es 4 a 5, es 5 a 1, lo que sea, ¿sí? Eso lo deben poner ahí. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? La ecuación nos quedaría torque del tambor multiplicado por la velocidad angular del tambor dividido en el torque del motor multiplicado por el W del tambor multiplicado por el, en este caso la eficiencia de la transmisión, ¿sí? Y este por el factor de transmisión, ¿sí? De transmisión. Creo que lo estoy nombrando mal. Este es el factor de transmisión, ¿sí? Ya sea de 1 a 4, 1 a 5, 1 a 8, 1 a 10. Y esta es la eficiencia de transmisión, ¿sí? Disculpa ahí, ando con dolor de cabeza, la verdad. Pero bueno, espero que se esté entendiendo el video. Cualquier pregunta me lo pueden hacer en la hora de consulta. Supongamos que no hay transmisión, ¿sí? No hay transmisión.
Pues facilito, si no hay transmisión en este caso, ¿sí? Ah, bueno, aquí se me olvidó mencionarlo, aquí tenemos W del tambor y W del tambor, sí. Si no hay transmisión, pues no va a haber factor de transmisión y no va a haber ineficiencia por la transmisión. O sea que quedaría simplemente el torque del tambor dividido en el torque del motor, ¿sí? Básicamente porque pues no habría como esas ineficiencias que se da por la transmisión, ¿sí? Listo, entonces. Ahora vamos a ir con lo que viene siendo. Es este acá, no es este acá. Bueno, vamos a definir un poquito lo que vienen siendo los torques, ¿listo? Entonces, esto tienen que saberlo básicamente de diseño de máquinas 1, ¿sí? 1 y 2 y lo que sea. Siempre el arranque es lo más complicado porque toca vencer la inercia. Entonces, si usted grafica esto, le va a dar así, ¿sí? Donde aquí se tiene el torque de arranque, torque al arrancar, y aquí básicamente ya es el estado, ay, se puede copiar así, el estado de régimen, ¿sí? Que básicamente ya es cuando la carga se mueve con una velocidad constante, ya no acelera. Y aquí es básicamente el estado al arrancar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos llamarle a el torque que se ejerce en ese estado de régimen un torque nominal o un torque de carga, ¿sí? Un torque de carga. Pero básicamente el torque de arranque va a ser más grande, ¿sí? Va a ser más grande porque toca romper la inercia. Entonces el torque de arranque va a ser igual al torque de la carga, más el torque inercial. ¿De qué? Del tambor. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dicen, no, calcule el torque de la carga, pues facilito. Tienen que hallar la tensión. Tengan mucho cuidado, muchachos, si les ponen poleas y todo eso. Recuerden que si ustedes hallan la tensión de la carga y a ustedes le dan un sistema de poleas, tienen que usar la ecuación de la cuerda para saber qué es lo que siente el tambor. ¿Ok? Tenemos acá el peso que va hacia abajo. Básicamente facilito, tensión menos peso es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Y aquí ya en el respectivo es P. ¿Vale? Así es como se vaya básicamente. ¿Y cómo se halla el torque de inercia? Facilito. La masa del tambor por el radio de giro, que se lo van a dar como K, por alfa. ¿Listo? Así, facilito. Entonces, muchachos y muchachas, básicamente aquí ya tenemos que ir teniendo como creatividad, ¿no? Al momento de nosotros querer calcular cositas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que usted en el ejercicio usted le da la eficiencia volumétrica. Bueno, esto es lo que me da la bomba, ¿sí? Esto acá es lo que me da la bomba. Y a ustedes le dan la eficiencia volumétrica del motor. Bueno, ustedes ya tienen, por ejemplo, el caudal de salida. Tienen el caudal de salida. Y a usted le dice, ¿cuál es la capacidad del motor? Facilito, si usted tiene las RPM del motor, ya puede hallar la capacidad del motor. José, pero ¿cómo calculo yo las RPM del motor? Fácil. Si a usted le dicen, no, la carga se mueve a tanta velocidad al cabo de los 5 segundos. Bueno, usted aplica todo esto, ¿sí? Si hay poleas, efectúa las poleas, velocidad es igual a velocidad angular por el radio. Si le dan el radio y tiene la velocidad angular, ¿sí? Y supongamos que aquí le dan una transmisión, ¿sí? Una transmisión. Y luego de esto, si viene el motor, ¿sí? El motor viene acá. Bueno, usted lógicamente toma, eh, pues de cuánto es la reducción, ¿sí? Y cuánto es la ineficiencia de transmisión, ¿sí? Y ya puede calcular que las RPM del motor, ¿sí? Y ya con eso que tiene la capacidad del motor, ¿sí? O sea, eso toca ser muy creativo, muchachos. Tengan las fórmulas a la mano porque todas se relacionan entre sí. De igual forma, pues yo les grabaré un ejercicio en el cual, pues, cómo va a ser ese salto, ¿no? Del tambor al motor, ¿sí? Para que quede pues mucho más claro. Y también, lógicamente, si tenemos una eficiencia mecánica del motor, pues también se debe usar, ¿no?
como ya lo hemos visto acá, ¿sí? Recuerden de que si no hay transmisión, ¿sí? Pues no va a haber ineficiencia de transmisión, ¿no? En ese caso, la eficiencia mecánica del motor sería esta, el torque del tambor que viene directamente de la carga y el T sub 0, bueno, el torque de operación, ¿sí? Básicamente. Entonces, bueno, habría que hacer ese pequeño paso. Entonces, por ejemplo, si ustedes, bueno, también se me olvidó darles esta fórmula acá, el torque de operación va a ser igual al Cm multiplicado por el delta P, ¿sí? Bueno, juega lo mismo. Aquí ya calculamos la capacidad del motor, ¿sí? Lo tenemos acá. Eh, ya sea, en algunos casos le pueden dar, por ejemplo, o el delta de P, ¿sí? En este caso ustedes ya tendrían el torque que da el motor, ¿sí? O si no, ustedes pueden hallar este torque de operación haciendo el análisis de cargas, ¿sí? Haciendo el análisis de carga, lógicamente ustedes vienen de la carga al motor y perdón, de la carga al tambor y del tambor al motor, ¿sí? Pero lógicamente, si del tambor al motor hay una transmisión, pues trabajamos como lo tenemos acá, así o así, y si no hay transmisión, así, ¿listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Acá dejé esta tableta para que la puedan analizar, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la presión de taraje de la válvula de seguridad? Pues fácil, la velocidad no tiene nada que ver, ¿sí? Son primos lejanos, ¿sí? Efectos sobre la presión de trabajo, no, porque la presión de trabajo la define es la carga, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo para poder elevar esta carga acá, ¿sí? Necesito 2000 psi, ¿sí? Un diferencial de presión en el motor de 2000 psi, ¿sí? Bueno, si yo aumento la presión de taraje de la válvula de seguridad, igualmente va a seguir cobrando 2000 psi, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? El par disponible aumenta, claro, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si la carga es muy pesada? Pues va a llegar un momento en que se me abra la válvula de alivio. En ese caso, pues ya la carga no sube, ¿sí? Entonces, si yo aumento la presión de taraje de la válvula de seguridad, aumenta el par disponible, ¿sí? Básicamente porque puedo darle más motor, más presión al motor, ¿sí? Y pues eso depende del diferencial de presión, ¿no? El torque. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si disminuyo la presión de taraje de la válvula de seguridad? La velocidad no tiene efecto. Efecto sobre la presión de trabajo, ya dijimos por qué no se afecta y el par disponible disminuye, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aumento el caudal? Lo teníamos en los cilindros. Si aumento el caudal, esto se queda constante, tiene que subir la velocidad. De igual forma ocurre con los motores y las bombas, por ejemplo. Supongamos que esto no es de desplazamiento variable, ¿sí? O sea, son bombas de caudal fijo. Entonces esto acá quedaría fijo. Yo aumento el caudal. ¿Qué pasa con las RPMs? Aumenta, entonces la velocidad aumenta, ¿sí? Efecto sobre la presión de trabajo no tiene efecto y el par disponible tampoco afecta. Igual como cuando teníamos en los cilindros, muchachos, que si yo aumentaba la presión no me aumentaba la velocidad, de igual forma ocurre, si aumento la velocidad no me afecta la presión, ¿sí? Y ya, básicamente eso. Entonces ahora vamos a ver la diferencia entre la distribución en serie y la distribución en paralelo. Entonces, si tenemos la distribución en paralelo, tenemos para los dos motores una velocidad igual y un torque igual. Entonces, cuando ustedes tengan la carga, hallen el torque del tambor, en este caso los dos motores se distribuyen eso de forma igual, ¿sí? Si este soporta 500, este soporta 500, ¿sí? Si este tiene 800, este 800. Y la velocidad, las RPM, o sea, bueno, tienen que hacer un solo cálculo, ¿sí? No hace falta que calculen este y luego este, ¿no? Porque tienen velocidad igual y torque igual. ¿Qué ocurre cuando estamos en serie? Las velocidades no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Básicamente, aquí tenemos un caudal, por ejemplo, que entra de la bomba, caudal nominal. Aquí va a entrar al motor, pero el motor va a tener pérdidas de caudal, ¿sí? Entonces aquí va a entrar un caudal menor, ¿sí? Va a entrar al siguiente motor, va a tener ineficiencias volumétricas y va a salir un caudal aún menor, ¿sí? Básicamente por eso es que no tienen las mismas velocidades, pero los torques se suman, ¿sí? ¿Sí? Se suman. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos esto del elevador de carga?
que en paralelo no era capaz de subir la carga, pero en serie sí era capaz? Exactamente por eso. También nosotros vimos qué pasaba cuando hacíamos la configuración serie paralelo, que uno tenía más torque, otro tenía mayor velocidad. Exactamente lo mismo, muchachos. Exactamente lo mismo. Entonces, ya por último, ¿qué ocurre en esta distribución de acá? ¿Sí? Tenemos características de los accionamientos hidrostáticos. Tenemos tipos de desplazamiento, por ejemplo, que la bomba sea fija, el motor sea fijo. En este caso, la potencia va a ser constante. ¿Por qué? Porque usted no puede variar, por ejemplo, el caudal que da la bomba, ¿sí? O, sí, cositas así. El torque también va a ser constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motor es fijo. Y la velocidad va a ser constante. La bomba, por ejemplo, puede ser variable, el motor fijo, en este caso la potencia va a variar, ¿sí? Porque la bomba puede entregar más o menos caudal. El torque va a ser constante y la velocidad va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Por lo mismo, porque la bomba puede entregar más o menos caudal. ¿Qué pasa si la bomba es fija y el motor es variable? La potencia va a ser constante, ¿sí? El torque va a variar. ¿Por qué? Porque el motor es variable y la velocidad también va a variar. ¿Listo? Y ya si son variable y variable, pues todo va a ser variable básicamente. Y ya por último tendríamos el lazo abierto y lazo cerrado. Básicamente el lazo abierto es que la bomba entrega un caudal, pasa por un motor, hay caudal de pérdidas y va directamente a tanque. Listo. Pero un lazo cerrado básicamente es lo que sale del motor entra a la bomba, ¿sí? Pero también hay un reabastecimiento, básicamente. Entonces eso sería todo.